Ya. Semejanza en sí está ligado a algo parecido, ¿no es cierto? Por ejemplo, parecido en el color, parecido en el tamaño, parecido en la forma, pero en matemática, semejanza quiere decir que es algo proporcional a... Si una figura es semejante a otra, van a ser proporcionales. Por ejemplo, cuando hay un mapa de una ciudad, nosotros vamos a decir que ese mapa es semejante a la ciudad en sí, porque están a escala y son proporcionales, y tienen la misma figura. Bueno, esa es la... o por ejemplo, cuando ustedes ven una foto de unos jeans que se quieren comprar, esos jeans son proporcionales a los jeans que se van a comprar ustedes, porque se ven más chicos en la foto, pero en sí son más grandes en la vida real. Entonces, son iguales, pero con diferente tamaño. Eso son dos figuras semejantes. Son iguales, pero con de diferente tamaño. A eso se refiere semejanza en matemáticas. A dos figuras iguales con diferente tamaño. O sea que van a tener los mismos ángulos, pero diferentes medidas. Por ejemplo, yo tengo... Voy a decir que este triángulo, que está acá, es semejante a este triángulo que está acá. ¿Por qué? Porque tenemos dos ángulos iguales. ¿Y este ángulo cuánto sería, chiquillos? Acuérdense que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo 180, ¿no es cierto? Tenemos 90, 30, son 120 para llegar a 180. ¿Cuánto nos faltan? 60. 60, muy bien. Entonces, como estos dos triángulos tienen los mismos ángulos, vamos a decir que son semejantes. O sea, si yo digo que esto vale 3, esto vale 5 y esto vale 4, y esto vale 12, ¿cuánto vale X e Y? Lo que vamos a hacer, vamos a tener que hacer una regla de 3 simples. O sea, vamos a decir que 3 corresponde a el 12 del triángulo mayor, como X, o sea, como 5 corresponde a... Como 5 corresponde a el lado que es X, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener que hacer una regla de 3 simples. ¿Y cómo se hacía la regla de 3 simples, chiquillos? Se multiplica y sale y se divide por el de al lado. Muy bien, y se divide por el de al lado. Entonces, ¿cuánto quedaría X? 5 por 12 dividido por 3. Simplifiquemos. El 3 con el 12 se puede simplificar y nos quedaría 12 dividido 3 son 4. 4, muy bien. ¿Y 5 por 4? 20. Entonces, X vale 20. Ahora, ustedes calculen cuánto vale Y. 16. Ya, muy bien. No, pero quiero que lo hagan todos. Ya, pues si nos fijamos, como dijo su compañero, 3 para llegar a 12, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 4, ¿no es cierto? 3 por 4 da 12. 5 por 4 da 20. Y 4 por 4 es 16. Entonces aumenta 4 veces. Esa es la escala que tenemos de nuestro triángulo.
nuestro nuevo triángulo. Se van a tener que multiplicar cada uno por 4. Entonces, siempre que digamos que hay semejanza, nosotros vamos a tener que multiplicarlo por un número o vamos a tener que dividirlo por un número cada uno de sus lados, que va a ser nuestra constante. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Bien? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer ejercicios de esto. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Qué es lo que dice? Si dos polígonos son semejantes, entonces ¿cuál de las siguientes proporciones son falsas? Los polígonos tienen ángulos correspondientes de igual medida. Sí. ¿No es cierto? Dijimos que para que fueran semejantes tenían que tener los mismos ángulos, ¿no es cierto? Entonces la 1 es correcta. Entonces esta es correcta. La 2 dice, sus lados correspondientes deben ser congruentes. Este lado es a S, como S es a S. ¿Son congruentes o no? O sea, que son como, tienen la misma proporcionalidad. Sí. Ya, muy bien. Se te dan bien, es correcta. ¿Los polígonos tienen la misma forma? ¿Tienen la misma forma o no? Sí. Sí, No. sí, pues tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Hay dos cosas diferentes, la forma y el tamaño. Son de la misma forma, pero tienen diferente tamaño, porque uno es más grande que el otro, pero no se deforma. O sea, mantiene su forma y no cambia. Esto no es otro triángulo, es el mismo triángulo con los mismos ángulos y tiene la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La 1, la 2 y la... Profe, ¿Sí? pero la pregunta dice falsa. Ya, perdón, yo me equivoqué. Eso voy a ahorrar. Y esto también. Ya, dice que sus lados correspondientes deben ser congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Que sean iguales, perdón. No es que son proporcionales. Ya, no son iguales. Los lados no son iguales, por lo tanto esta sería la falsa. No son iguales, no son congruentes, son proporcionales. Ya, entonces la falsa sería la 2. Es así. Perdón. Congruentes quiere decir que son iguales. Ya, los lados no son iguales, son proporcionales. Esa es la que sería falsa. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Veamos la respuesta. Sí, profe. ¿Sí? A ver, vamos a ver las respuestas. Tengo acá. La 30, la A es la B. La B y dijimos que era solamente la 2, la falsa. No. Me fui a la B. ¿Dónde está semejanza? Acá. Ya, pues dijimos que la A era la B, que era solamente la 2, o sea, la 1 es la B. Entonces, correcto. ¿Se entendió, chiquillos? Ya, pues dice... La 2, dice, la razón entre las medidas de la altura de dos triángulos semejantes es 2 es a 7. ¿Cuál es la razón entre las áreas de los triángulos? Y a ver,
¿Dónde tengo borrador? Acá. La razón entre las medidas de las alturas de dos triángulos semejantes es 2 es a 7. ¿Cuál es la razón de las áreas de los dos triángulos? Ya, vamos a hacer dos triángulos. Dos triángulos semejantes. Hay uno más grande que otro. Y aquí esto mide 2, esa altura. Mírenla nomás acá ahora. Este mide, La ordena. ¿cómo? Ya pues dijimos que las medidas de la altura están en proporción de 2 es a 7. O sea que todos los lados de estos triángulos van a estar en proporción de 2 es a 7. Por ejemplo, si esto mide 4, ¿cuánto va a medir esto de acá? La base. 9. Vamos a una regla 3 simple. Por ejemplo, tenemos 2 es a 7, como 4 es a x. Multiplicamos cruzado y dividimos por el que sobra. ¿Cuánto quedaría? 4 por 7 son 4 por 7 dividido en 2. 4 por 7 son 28. Dividido 2, ¿cuánto es? 28 dividido 2. 14. 14, muy bien. Entonces saquemos el área de cada uno de estos triángulos. Están en proporción de 2 es a 7. ¿Cuánto va a medir esta área de acá? ¿Cómo se saca el área de un triángulo? El área de un triángulo, ¿cómo se saca, chicos? ¿Te lo he dicho antes? Base por altura dividido 2. Muy bien. Base por altura dividido en 2. Ya, entonces, esta área, ¿cuánto sería? Área sería la base, que es 4, por la altura, que es 2, dividido en 2, ¿no es cierto? 4 por 2 son 8, y 8 dividido en 2 son 4, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el área de esta figura de acá? Base 49. sería 14, por la altura que es 7 dividido en 2, ¿no es cierto? Simplificamos el 14 por 2, nos quedaría 7, y 7 por 7 es 49, como dijo su compañero. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos están haciendo en el ejercicio? Tenemos el área. Dice, ¿cuál es la razón entre las áreas de los triángulos? Son 4 es a 49, ¿no es cierto? Que la primera era, el área de la primera es 4 y el área de la segunda es 49. Entonces, ¿cuál es la respuesta? D. 4 es a 49. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí, profe. Entonces, para hacer estos, que no, ustedes no les dan ninguna cosa, ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? Es inventar un triángulo. Podrían haberle puesto la base que ustedes quisieran, no tendrían por qué haberle puesto 4 o la altura 2, solamente que tuvieran la misma proporción. Que esta si fuese 2, eso fuese 7. De proporciones de 2 es a 7. Ya, pues, chiquillos.
Sigamos. La siguiente dice, ese cosito que está ahí, ese significa semejante. Ese es el símbolo de semejanza. Dice que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. O sea que lo que significa eso es que A va a ser correspondiente con D, B va a ser correspondiente con E, y C va a ser correspondiente con F. ¿Ya? O sea que aquí esa A va a corresponder a esa D, ese B va a corresponder a esa E, y el C va a corresponder al F. O sea que este lado que está acá va a corresponder a S. A ver, voy a anotar acá. Este lado que está aquí va a corresponder a S. Ese lado va a corresponder a I. Y este lado va a corresponder a X. Entonces, hagan una regla de 3 simples y calculen cuánto vale X e Y. Tienen que hacer una regla de 3 simples así como la que hicimos acá. Decimos que 15 es a 20, como 33 es a Y. Y después hacemos otra regla de 3 simples que decimos 15 es a 20, como 27 es a X. Y ahí sacan los valores de X e Y. Ya, pues les doy 5 minutos para que lo hagan, para que saquen los valores de X e Y. Y después lo hacemos en la pizarra. ¿Entienden cómo hacerlo, chiquillos? ¿O alguien no lo entiende cómo hacerlo? Ya lo tienen que hacer todos, les voy a preguntar a cualquiera. A cualquiera que esté conectado. Para saber si lo están haciendo o no. Yo lo terminé, profe. Buena. Muy bien. Yo igual. Los más secos. Pero la gracia es que le pregunto, porque yo sé que ustedes saben. Preguntarle a alguien que no sepa. A ver. Llama Matías Fernández. ¿Lo hizo o no? No. Pero si no saben, chiquillos, me dicen, porque para poder ir enseñándoles. Para eso. No es para cohibirlos. No es para retarlos. Es para que poder ayudarlos. Por su caso. Ya, chiquillos. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer?
vamos a hacer una regla de tres simples, que vamos a decir que 15 es a... Profesor, recuerde Dígame. sacar Sí, tengo que sacar pero voy a escribir la pantalla de... voy a hacer los triangulitos y voy a sacar. Entonces, 15, 20, 27, 33, esto es X y eso así. Me está preguntando por Y menos X. Esa es la pregunta. Chiquillos, entonces, lo que vamos a hacer, como les dije, tenemos que tomar los lados proporcionales, que en este caso sería el 15 con el 20. Vamos a decir que 15 es a 20, como 27 es a... El 27, este lado, ¿a qué lado va a corresponder aquí de este triángulo de acá? X. X, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Hacer una regla de tres simples. Y siempre la regla de tres simples se multiplica cruzado y se divide por el que sobra. Entonces, los que podemos multiplicar cruzados son estos dos números, ¿no es cierto? Sería el 27 por el 20, y lo vamos a dividir por 15. Entonces, ¿cuánto nos quedaría X? Es igual a 27 por 20 dividido por 15. Ya, simplifiquemos esto. El 15 con el 20 lo podemos simplificar por 5, o sea que 20 dividido 5 son 4, y 15 dividido 5 son 3, ¿cierto? Y el 3 lo podemos simplificar con el 27. 27 dividido 3 son 9, y abajo nos quedaría 1, porque 3 dividido 3 es 1. Ya, pues sí que nos quedaría 9 por 4 dividido en 1. 9 por 4 son 36, dividido por 1, que es 36, ¿no es cierto? O sea que nos quedaría que X vale 36. Ahora, ¿cómo lo hacemos para sacar Y? Díganme ustedes la proporción que hicieron. ¿15 a 20? Muy bien, 15 a 20. Y 33 a X. 33 es ahí, ¿no es cierto? Están sacando ahí. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Multiplicamos cruzado, que en este caso sería 33 por 20 dividido por 15, ¿no es cierto? Ya, pues simplificamos. El 15 con el 20 lo podemos simplificar por 5, o sea, nos quedaría aquí 4, y aquí 3. Y el 3 lo puedo simplificar con el 33, ¿no es cierto? Si lo divido por 3, el 33, nos quedaría 11, y el 3 dividido 3 nos quedaría 1. O sea, nos quedaría 11 por 4 dividido en 1. 11 por 4 son 44. 44 dividido en 1. 44. 44, muy bien. Entonces, ¿cuánto es Y menos X? Que era la pregunta que nos estaban haciendo. Serían 44 menos X, que es 36. 36, muy bien. ¿Cuánto es 44 menos 36? 8. 8. Muy bien. Y esa es la respuesta. La D, 8. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Bien? Voy a tomar eso como un C. Sigamos. Dice,
En cierto instante del día, un hombre de 1,75 metros proyecta una sombra de 2,5 metros. Si la sombra de un árbol en ese mismo instante mide 1 metro, 7 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Vamos, como en el mismo instante, proyectan ambos el mismo triángulo, ¿ya? Porque va a ser la misma proporcionalidad entre su sombra y el tamaño de la persona. Así que tenemos algo como esto. Tenemos una personita. Tenemos... Profesor, la pantalla del ejercicio. Sí, sí. Tenemos una persona y un árbol, y dice que la persona mide 1,75 metros y proyecta una sombra de 2,5 metros. Y aquí tenemos un árbol que proyecta una sombra de 7 metros y nos están preguntando cuál es la altura de este árbol. Si nos fijamos, es el mismo triángulo. Por lo tanto, la base es proporcional con esta base y esa altura es proporcional con la altura de la persona. Entonces, encuentren cuánto vale la altura de ese árbol. Haciéndolo con regla de 3 simples. ¿Cómo sería la proporción, chiquillos? ¿Alguien que no haya respondido? A ver... Bastián Parra, ¿sabrá? ¿Cuál es la proporción? Bárbara Fuentes, ¿sabrá la proporción? ¿Qué hay que hacer? Ya, la sombra es a la sombra, como la altura es a la altura, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la proporción? Sería 2,5. Esa sombra es a la sombra, como eso va a ser a 7, como la altura de la persona, que es 1,75, esa la altura de el árbol que es X. Muy bien. Entonces aquí hacemos una regla de 3 simples, que sería 1,75 por 7 dividido en... 2,5. Muy bien. 1,75 por 7 dividido en 2,5.
5. Ya. ¿Cuánto es 1,75 por 7? 12,25. 12,25. Y 12,25 dividido en 2,5, ¿cuánto nos da? 4,9. 4,9. Muy bien, Juan. Muy bien, Kimberly. Y los que me respondieron, que no alcancé a ver. Era 4,9. 4,9. Ya, pues. ¿Se entendió eso, chiquillos? Entonces, ¿cuánto mide el árbol? Mide 4,9 metros. Esa es la medida de la altura del árbol. Sigamos. Dice, los lados de un triángulo miden 3, 4 y 5. Los lados de otro triángulo miden 12, 16 y 21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, la razón entre las áreas de los triángulos es 2:3. Entonces lo voy a hacer aquí. Tengo un triángulo que mide 3, 4 y 5. Que yo sé que es un trío pitagórico, por lo tanto yo sé que esto es rectángulo. Y el otro mide 12, 16 y 21. Mide 12, esto mide 16 y esto mide 21. Eso no es un trío pitagórico. Si hubiese sido 20 estaría bien. Pero lo primero que nos dicen de aquí es que las razones de las áreas de los triángulos es 2:3. Eso no lo podemos decir porque todos los lados no son proporcionales, ¿no es cierto? Porque acuérdense que para que sean semejantes, todo lo tenemos que multiplicar por un número. Por ejemplo, 3 por 4 me da 12, 4 por 4 me da 16, y 5 por 4 me da 20, pero aquí tengo 21, así que no son semejantes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cierto. Ya. ¿Cómo podemos sacar el área de esto? Te está preguntando la razón entre las áreas de los triángulos es 2:3. Ya descartamos esto que son semejantes por el criterio lado, lado, lado. Ya, voy a compartir la pantalla. Estoy viendo solamente yo. Ya dice. Los criterios son semejantes por el lado, lado, lado. Ese es incorrecto porque no son semejantes. Los triángulos son semejantes por homeotesia. Los triángulos no son semejantes. ¿Verdad? Verdadero. ¿Y ambos triángulos son rectángulos? No, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. Porque si hubiese sido, en vez de 21 hubiese sido 20, ya hubiésemos podido decir que son semejantes. Así que ninguno de los otros criterios es correcto. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, ¿Se entendió por qué no era? ¿Ah? ¿Se entendió por qué no era?
¿No entendió por qué no eran semejantes? Claro, mire, para que sean semejantes, nosotros tenemos que multiplicar siempre por un mismo número. Por ejemplo, 3 por 4 me da 12, ¿no es cierto? Sí. 4 por 4 me da 16. Estoy multiplicando por 4 cada lado, ¿no es cierto? O sea que 5 por 4 me debería dar 20, pero no hay un 20, hay un 21. 21. Entonces, como no puedo multiplicar cada lado por 4 y que me dé el otro lado de allá, no son semejantes. Porque siempre tenemos que multiplicar por el mismo número para llegar al otro triángulo. Ahí decimos que son semejantes. ¿Se entiende? Por ejemplo, este de aquí no es semejante con ese, porque este lado no corresponde a este lado de acá. Porque debía haber sido, en vez de 21, debía haber sido 20, para que fuesen semejantes. ¿Se entiende por qué es 20 o no? Sí. Sí, porque tenemos que multiplicarlo por el mismo número cada uno de estos lados, ¿no es cierto? Ese 3 por 4, 12, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20. Pero no está el 20, así que está un 21. Por eso no son semejantes. Profesor, Sí, dígame. ¿cómo serían los triángulos iguales si fueran en homotesía? Ah, si fuese de una homotesia, es lo mismo. Ay, se escucha súper cortado. ¿Por qué no me lo escribe mejor aquí en el chat? Es que se escucha cortado en internet. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué usted multiplica los lados por 4? ¿Usted elige el 4? No. Por ejemplo, 3 por cuánto me da 12? Ah, 4, 4. 4 por cuánto me da 16? 16, 4. 4, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a decir que cada lado se tiene que multiplicar por 4, porque siempre tenemos que multiplicar por el mismo número para que sean semejantes. ya, pero gracias. ¿Ya? Pero 5 por 4 no me da 21. Por eso dijimos que no eran semejantes, porque hay un lado que no corresponde. Todos los demás sí los multiplico por el mismo número. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Sigamos con la siguiente pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. No sé, es que la niña que me estaba hablando no la entendí. Bueno. Perdón. No lo escuché bien. ¿Profe? Dígame. Es que la pregunta dice que algo de la razón de 3 a 12, ¿qué significa eso? La razón entre las áreas, que si, por ejemplo, la razón entre las áreas es 2 es a 3. O sea, que si yo saco el área de este triángulo y lo divido por el área de este triángulo, me debiese dar 2 es a 3. Por ejemplo, si esta área mide, me dio que el área de este triángulo es 20, y me dio que el área de este triángulo es 30. Entonces, ¿cuál sería la razón de estos dos triángulos, de estas dos áreas? La razón sería 20, la razón de las áreas sería 20 es a 30, ¿no es cierto? Porque esto mide 20 y eso mide 30. Y yo le tengo que simplificar esto al máximo. ¿Por cuánto lo puedo simplificar? Por 10, ¿no es cierto? O sea, que ¿cuánto me quedaría la razón? 2 es a 3. 3. Y ahí está la razón de 2 a 3. Pero eso es solamente un supuesto, que ahora no va a resultar porque no eran proporcionales los triángulos. Bueno. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, siempre que hablen de razón, va a ser una división de dos números simplificados. Ya. La siguiente pregunta.
Dice, de acuerdo a la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? DE es a AB como 3 es a 5. Pues saquemos cuánto vale cada uno de los lados. Tenemos C, D, A, D, E. Entonces, ya. Lo primero que decimos aquí dice los triángulos ABC y DEC no son semejantes. ¿Son semejantes o no? ¿Tienen los mismos ángulos? Sí. Sí, ¿no es cierto? El triángulo chiquitito con el triángulo más grande tiene los mismos ángulos, así que son semejantes. Como les dije antes, para que dos figuras sean semejantes, tienen que tener los mismos ángulos. Por lo tanto, esta es incorrecta, la segunda. Al tiro decimos que la segunda es incorrecta. Dice que DE es a AB como 3 es a 5, la primera. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya. ¿Cómo podemos saber cuánto vale DE? Vamos a tener que hacer una regla de 3 simple. Vamos a decir que 21, que es este lado, es a la altura mayor. ¿Que ¿Cuánto es la altura del triángulo mayor? ¿Cuánto es todo esto? 35. Muy bien, 35. Como la base del menor, que es X, es a la base del mayor, que es 25, ¿no es cierto? Entonces la altura menor es a la altura mayor, como la base menor es a la base mayor. Entonces, saquemos cuánto vale la base del triángulo chico. ¿Cómo nos quedaría? 21 por 25 Muy bien, dividido por... partido por 35. Muy bien. Podemos simplificar esto por 5. Nos quedarían... 25 dividido en 5 son 5. 35 dividido en 5 son 7. Y puedo simplificar el 21 con el 7. ¿Cuánto es 21 dividido 7? 3. Y abajo me quedaría 1. 1, muy bien. Eso serían 3 por 5 dividido en 1. ¿Que ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Dividido en 1, 15. Y la pregunta nos dice... La razón de DE es a AB ¿cómo? DE, ¿cuánto mide? X. ¿Cuánto nos dio que valía X? 15. 15. Esa AB, ¿cuánto mide AB? 25. 25. ¿Y esto por cuánto lo podemos simplificar, chiquillos? Por 5. 5, muy bien. ¿Cuánto nos quedaría arriba entonces? 3. 5. Sí. Entonces eso está correcto. La razón 3 es 5. ¿Qué la razón nos da? 3 es a 5. Que es la misma razón que nos dio. Entonces está correcto. La primera está correcta, la segunda es
incorrecta. Está bien, esa está mal, porque sí son semejantes. Y dice, el área de DEC, en razón con el área de ABC, es 9/25. Ya, pues saquemos la área de cada uno. ¿Cuál es la área del triángulo chico? Área del menor. ¿Cuál es el triángulo menor? ¿Cuál sería el área? Base, ¿que cuánto va en la base aquí? 15, muy bien. ¿Por la altura qué es? 21. 21, muy bien, dividido por 2. 2, muy bien. Acuérdense, el área de un triángulo siempre es base por altura dividido en 2. Ya, pues entonces serían 15 por 21 dividido en 2. ¿Cuánto es eso? Si lo sacan ahí rapidito en una calculadora, va a dar 0,5. 157,5. 157,5. Muy bien. Ya, pues, el área del triángulo mayor, ¿cuánto sería? 35 por 25 dividido 2. Muy bien, 25 por 35 dividido en 2. ¿Y eso cuánto es? 437,5. 437,5. Y nos están pidiendo la razón entre las dos áreas. O sea que esto lo vamos a dividir. Para sacar la coma lo vamos a amplificar por 10, ambos, porque esto es una fracción. O sea que nos quedaría 1575 dividido en 4375. Lo amplifiqué por 10 para poder eliminar la coma. ¿Por cuánto puedo simplificar esto? 5. Por 5, ya, muy bien. ¿Cuánto nos quedaría arriba si lo simplifico por 5? ¿3,15? No, ¿cuánto es 1575 dividido en 5? 315. 315, ah, ya. He dicho eso, escuché otra cosa. Perdón. 4375 dividido en 5, ¿cuánto es? 875. Ya, ¿por cuánto podemos simplificar esto? 5 otra vez. Ya, muy bien. ¿Cuánto quería arriba? 63. 63. ¿Y abajo? 175. Ya, ¿por cuánto podemos simplificar de nuevo? Por 3 arriba. Ya, muy bien. ¿Cuánto nos quedaría? 21. 21. Y abajo por 5. No, tiene que ser el mismo número. Ah, ya. A ver, 15 por 21 dividido en 2. 170. ¿Ese es por 7 o no, profe? ¿Cuál? ¿Por 7 ya? Nos quedaría arriba 9 y abajo 20. 25. Ahí no se puede simplificar, ¿no es cierto? Entonces la razón sería 9 esa 25. Y aquí, ¿cuál nos dicen? Que es 9 esa 25. Por lo tanto es correcto, ¿no es cierto? Sí.
Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las correctas? La 1 y la 3, que sería la respuesta C. Eso no lo vamos a Profe, aquí para saltar. sacar los lados, ¿Ah? en eso para sacar los lados sirve el teorema de Tal igual, ¿no es cierto? Sí, obvio. Dice, al triángulo A es un triángulo ABC y se le aplica una homotecia con centro en A y razón menos 0,5. Y se obtiene un triángulo A, B, A', B' y C'. Dice, ¿cuál de las siguientes representa la situación? Acuérdense, cuando yo presento una homotecia, yo tengo que multiplicar por un número. Si es positivo, va a ir hacia el mismo lado, y si es negativo, va a ir hacia el lado contrario. Ya. Por ejemplo, yo tengo un cuadrado con centro en ese punto y digo que la homotecia es 2. O sea que si esto mide 1, después vamos a tener que medir para hacer la homotecia. La razón de la homotecia es 2, por lo tanto vamos ahora a medir 2, ¿no es cierto? Y vamos a formar este cuadrado más grande que tiene el doble de la medida del menor. Ahora, si fuese negativo esto, sería hacia el otro lado. Por ejemplo, si esto mide 1 y lo multiplicamos por menos 1, sería para acá. Si esto mide 1, sería para acá. Por lo tanto, el cuadrado quedaría igual, pero hacia el otro lado. Si esto es por menos 1. Y esto es por 2. Ahora nos está diciendo que el triángulo tenemos que multiplicar por menos 0,5. Por lo tanto, va a quedar hacia el otro lado, pero va a quedar más chico. Porque si fuese de 1 hacia arriba, o sea, 1 queda igual, entre 0 y 1 queda más chico, y mayor a 1 va a quedar más grande. Entonces, según eso, ¿cuál de los que están acá representa la situación que dice: a un triángulo ABC se le aplica una homotecia con centro en A y razón menos 0,5? ¿Cuál de ustedes creen que es la correcta? Si fuese La E. la E. ¿La E me dijiste? ¿O la B? La E. La E. Muy bien. La respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al triángulo que está acá, lo vamos a tener que reflejar por A, pero como es menor,
a 0,5. O sea, como es negativo, va a tener que ser reflejado hacia el otro lado, ¿no es cierto? No en la misma dirección. Va a ir hacia el otro lado. Y tiene que ser más chico porque la razón de homotesia dijimos que era 0,5. Por lo tanto, va a tener que quedar un triángulo más chico. O sea, la mitad del triángulo que está mayor. Por lo tanto, esta sí sería la respuesta correcta. Veamos los otros ejemplos. Esto no es homotesia porque no sigue la misma medida. De hecho, ¿qué es lo que podría hacer? Podría ser una reflexión, porque este igual a este, pero también está disminuido. Así que esto no es. Esto de aquí es una homotesia, pero en B, y es de 0,5, porque está disminuido hacia la mitad, ¿no es cierto? Pero solamente en B. Y no es negativo porque no va hacia el otro lado. Positivo. Esto es una homotesia de 0,5 porque es la mitad, pero en A, y es positivo. No puedo. Ya. Entonces, lo siguiente. Y esto de acá no es una homotesia porque no sigue en ningún lado. Después, ni siquiera una reflexión puede ser. Así que esto está mal. Entonces, la D es una homotesia, la B es una homotesia y la E es una homotesia. Pero lo que nos están preguntando, la correcta era la E. ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, ¿no? Sí, profesor, sí se entendió. Ya, pues, chiquillos. Entonces, esta semana, ya que estamos terminando, les voy a dejar de esta misma guía 5 ejercicios que me tienen que hacer en plataforma, no los mismos 5 ejercicios que vimos recién, sino como otros ejercicios. Y van a tener que hacerlo, háganlo a conciencia, ya que el jueves con el profesor Juan los van a revisar y tienen que hacer los ejercicios del libro. Ya vamos de la 3 a la 10 el primero, después de la 10 a la 20, ahora tienen que hacer de la 20 a la 30, ¿ya? Esa va a ser la tarea de esta semana. Y además tienen que hacer un mini ensayo que va a estar habilitado hasta el 1 de agosto. Así que cuando tengan tiempo tienen que hacer un mini ensayo de 20 preguntitas que los voy a habilitar hoy día a la tarde. Y eso, que tengan una buena semana. Igual son hartas tareas que les voy a dejar esta semana, pero por favor háganlas, chiquillos, porque todas estas cosas que hacemos, las hacemos por ustedes. Gracias.